Muy buenos días. Iniciamos entonces enviando de corazón los mejores deseos para cada uno de ustedes hoy y siempre. Y vamos a continuar con algunos versículos más del capítulo 15 del libro de Proverbios y nos ubicamos entonces en el versículo 4 que dice la palabra de Dios que la lengua apacible es árbol de vida, mas la lengua necia siempre crea dificultades. Hay una gran diferencia entre el versículo 1 y esta frase, porque en la primera se trataba entonces de apaciguar la ira, ¿no? Si se está en discusión, entonces tratar de calmar los ánimos con palabras sanas. En cambio aquí encontramos que habla de dar instrucción, el árbol de vida, o sea, instrucción, eh, instrucción sana, curativa y edificante. En Apocalipsis 22:2 se habla del árbol de la vida, dice que sus hojas son para sanidad de las naciones. Y eso es cierto. Una buena habla guiada por el Espíritu Santo, entonces siempre va a encontrar reconciliación, eh, por medio de Cristo, llevar a las almas que están enfermas, convencerlas de que ellas pueden salir de esa situación de pecado y presentarles el amor de Dios, el amor de Jesucristo, ¿no? También para hablar de un perdón, de solucionar las enemistades, o sea, sanar, nunca herir ni hacer daño a los demás, sino sanar, que a veces hasta a nosotros mismos nos podemos hacer daño cuando nuestra habla no está entonces santificada, porque nos podemos meter en muchos problemas cuando todo lo andamos contando. Entonces capacitémonos para aprender mucho de la palabra de Dios y entonces sean esas verdades tan hermosas las que compartamos a muchos que aún no conocen de Dios. En el versículo 5 nos da un consejo muy bonito y dice que no menospreciemos el consejo de nuestros padres, ¿no? Los superiores a nosotros como son nuestros padres, tutores, maestros, eh, deben de aconsejarnos, ¿no? Deben de instruirnos, deben muchas veces de reprendernos, de disciplinarnos. Eh, no solamente a través de consejos, hay momentos en los que a nuestros padres les toca tomar decisiones que para ellos son difíciles, pero que para nosotros son muy necesarias, comparado con nuestro Padre Dios. Nosotros le pedimos de una forma, pero Él que todo lo sabe, Él que todo lo conoce y sobre todo lo que más nos conviene, entonces de acuerdo a lo mejor para nosotros, así es que Dios contesta nuestras oraciones. Así mismo son nuestros padres, ¿no? A veces las decisiones que toman o que le hacemos tomar es para un bien nuestro, que muchas veces no lo entendemos cuando estamos en casa, pero cuando ya se ha formado un hogar,
cuando se tienen unos hijos, cuando hay unas responsabilidades, cuando hay que tomar a veces las mismas decisiones que en aquel tiempo tomaron nuestros padres. Es ahí donde entendemos el por qué mi madre o mi padre actuó de esta o de aquella forma. Mientras tanto no entendemos. Espere y verá que seamos padres y que vivamos situaciones más o menos parecidas, y ahí entonces entendemos el porqué de muchas cosas, que no era que de pronto me tenían bronca, se inclinaron más a favor del otro, no, ahí va a entender usted por qué se tomó esta o aquella decisión que para usted no era la más conveniente, pero su padre, dirigido por Dios, la tuvo que tomar para bien suyo. Ambas cosas han de hacerse con afecto, pero también con autoridad. Es cierto que la corrección, aún viniendo de Dios, causa tristeza, causa incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero a veces es mejor un poquito de dolor y no que nos perdamos, o que el camino que hemos tomado en nuestra juventud o en nuestra adolescencia entonces haga que perdamos los pasos del camino que nuestros padres y Dios nos han ido enseñando. Por eso es muy importante prestar atención a cualquier consejo que sirva para mejorar nuestro carácter y nuestros actos. El estudio de la palabra del Señor es muy importante, porque en ella encontramos todas las pautas como manual de vida para entonces obrar conforme a la voluntad de Dios, y ello entonces nos capacita para saber entonces movernos en sociedad y para saber cómo actuar con el prójimo, ¿no? El Señor quiere que nosotros mejoremos en todos los aspectos de nuestra vida, en todos, y la palabra de Dios por eso dice que hace sabio y prudente al que con corazón sincero y en oración entonces la estudie. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra cada una de nuestras sendas. Por eso la importancia de que usted cada día estudie una porción. El objetivo no es que usted se sepa toda la Biblia y que le hablaron de este tema y usted lo sabe, y del otro, y del otro. Tener un conocimiento nada más. El objetivo es que así sea un versículo, entonces el que cada día Dios le mande, usted lo pueda bajar a su corazón y con la ayuda del Espíritu Santo llevarlo a la práctica. La palabra de Dios, para quien se deja, se cumple lo que está escrito. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A veces uno escucha testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de muchas personas a través de su Santo Espíritu y ha hecho unos cambios increíbles, que en realidad vale la pena entonces seguir a Dios y a través de Jesucristo entonces una vida de obediencia, una vida de servicio. El Evangelio no es triste, como dicen, en ninguna manera. Cuando conocemos de Dios somos libres, porque
somos llevados de lo mejor a lo excelente. Y si alguna cosa es gratificante, es servir. Si alguna cosa es gratificante, es escuchar a otros. Por eso cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga dificultades y usted crea que es el único que está sufriendo, hágase un propósito de salir, vaya a un hospital, visite personas que nadie va donde ellas. Nadie. Están enfermos y los han llevado allí. Una vecina, alguien que tuvo Dios poner en su corazón el buen deseo de servir y le hizo ese favor para que usted vea dónde está la necesidad. Y usted no es el único que tiene dificultades. Hay gente que, en cambio, usted sea como sea, Dios le bendice, le da la oportunidad de un nuevo día, le protege, le provee. Y lo único que usted debe de hacer es buscarle, creerle y dejarse entonces guiar en la senda del Señor. En una oportunidad que iban a ir a una guerra, el Señor le dice al profeta, a Elías, y entonces que iban a ir al Monte Carmelo porque el pueblo estaba en si iban a ir era al Monte Carmelo porque el pueblo estaba en completa idolatría. Entonces a definir a ver quiénes estaban en el pueblo de Dios y quiénes no. Vienen sucesos muy bonitos, Dios se manifiesta y el pueblo reconoce que Jehová es el único Dios y prometen entonces cumplirle y destierran los profetas de Baal y prometen a Dios, porque estaban en la idolatría, dejar todos los ídolos y bueno. Y viene Jezabel, que era la líder de todos esos ídolos, de todos esos profetas falsos, y le manda un mensaje a Elías y le dice: así como le hiciste a mis profetas, mañana le voy a hacer a usted. Y siente miedo Elías y huye. Y entonces Dios en su misericordia siempre nos busca. Le manda el ángel y lo llama porque Elías está escondido en una cueva. Y le dice: Elías, Elías. Y él sale y le dice: heme aquí. Dice: ¿por qué huyes? Entonces él le dice: Señor, lo que pasa es que le contó todo lo que pasó en el monte y están contra mi vida, y de todos los profetas yo solamente soy el que he quedado. Y el ángel le dice: no, vuélvase, que usted no es el único. 5,000 rodillas no se doblaron ante Baal. Entonces, no crea que usted es el único que sufre. No, hay muchas. Él pensaba que era el único que estaba haciendo la voluntad de Dios y que quien lo iba de ahí en adelante a proteger. Después de toda la bendición y el respaldo de Dios que recibió en el Monte Carmelo, como humano, no es que lo estemos criticando, porque las enseñanzas de las cosas buenas y malas de cada uno de los personajes de la Biblia se dejaron fue precisamente para eso, para que entendiéramos que en nuestra naturaleza humana nosotros fallamos y que solamente, como está escrito en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mire, él creía que era el único al que estaban persiguiendo, que era el único que había hecho la voluntad de Dios. Y se le explica: 5,000 rodillas no se habían doblado ante Baal. Entonces, salga de ese mito de que usted es el único que sufre y sea de aquí en adelante una persona positiva que
tiene siempre en cuenta que Dios, donde quiera que esté, le busca, le protege y le indica cómo hacer su voluntad, para que en el conocimiento de Él también a otros usted le pueda explicar que Dios es un Dios de amor, y así su lengua entonces va siendo santificada. Dios bendiga su palabra.